Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tiempo juntos por medio de esta transmisión. Quiero darte la bienvenida, dar la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando quizás por primera vez. Quiero decirte que estamos muy felices porque podamos compartir este tiempo juntos. Esto no se trata de una religión, no se trata de seguir solamente una doctrina, sino que se trata de la relación más extraordinaria que tú puedes tener con la persona de Jesucristo. Y quiero dar la bienvenida a todos los que están siendo parte de esta transmisión y aquellos que van a ver esta transmisión también después grabada, porque las estamos subiendo a nuestras plataformas. Muy bien, aquí en Curicó seguimos en cuarentena, pero hay algo que podemos decir con toda la seguridad, que en este tiempo aquello que hemos estado recibiendo de parte de Dios para nuestras vidas ha sido tan preciso, tan idóneo, tan exacto, que está produciendo muchos frutos en nuestra vida, en medio de la iglesia y en diferentes áreas de nuestra vida. Y quiero decirte que Dios va a seguir obrando en medio de nosotros de una forma maravillosa. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar con el mensaje que Dios tiene para nosotros, oramos un momento y le pedimos a Dios que nos ayude a recibir aquello que Él tiene para nosotros? Que Él pueda darnos sus ojos para poder ver como Él ve. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Te invito a que ahí donde tú estás puedas orar. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Dios, por reunirnos. Gracias por reunir a tu iglesia. Gracias por darme el privilegio, la honra, Dios, de poder ser un mensajero de tu corazón, para que más puedan conocer aquello que está en tu corazón. Te pido que en estos minutos tú me des gracia para poder compartir, oh Dios, con autoridad, con gracia, aquello que tú has colocado en mi corazón en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay un pasaje en la palabra del cual yo he predicado más de una vez, porque quizás es uno de los pasajes que más me gustan en la Biblia. Y me encanta volver nuevamente a este pasaje porque podemos encontrar cosas maravillosas, y esta vez yo encontré algo increíble, algo muy bueno, que en realidad la encontré escuchando a un predicador y yo nunca me había dado cuenta de este detalle, y yo creo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 4, al Evangelio de Juan capítulo 4, y como te decía, personalmente para mí es uno de los pasajes más emocionantes de la palabra, en el que podemos ver a Jesús claramente y muy diferente de la idea que muchos tienen sobre Jesús. Muchos creen que quizás Jesús es un ser lleno de preconceptos. Jesús es un hombre que discrimina. Jesús le gusta estar solamente con aquella gente perfecta, santa, buena. Pero este Jesús aquí en Juan 4 nos muestra algo completamente diferente de la imagen que teníamos de Él mismo. Y la Biblia dice, para explicarte un poco el panorama, que Jesús está con sus discípulos y ellos estaban dirigiéndose hacia un lugar, pero Jesús de pronto cambia la ruta y Él dice, miren, vamos a ir a ese lugar, pero yo necesito pasar primero por Samaria. Para los que no saben, los samaritanos en aquellos días eran considerados por los judíos como perros. O sea, ellos eran considerados como algún tipo de raza inferior. Los judíos los veían por encima. Por debajo de ellos. Y a tal punto que los judíos no tenían la costumbre de pasar ni siquiera por Samaria. O sea, ellos estaban dispuestos a que su viaje dure mucho más con tal de no pasar por Samaria. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. O sea, yo sé que podemos ir por otra ruta. Yo sé que según el concepto de ustedes deberíamos de ir por otra ruta. Pero para mí me es necesario pasar por Samaria. Entonces, Jesús rompe todo tipo de barrera que existía en aquella época. Definitivamente sus discípulos se quedan impresionados porque, un momento, o sea, ¿cómo Jesús podía llevarnos a ese lugar? Y la verdad que Jesús siempre ha roto todo tipo de tabúes.
En aquella época fue así, por eso los religiosos de la época se escandalizaban con Jesús, con las personas con las que él caminaba, con los lugares que él frecuentaba. Y ahora Jesús estaba rompiendo una idea que por muchos años había estado en la mente de los judíos, de no poder pasar ni siquiera por Samaria. Pero él dice, no, yo necesito pasar por ella. O sea, él ni siquiera dice, por si acaso pasamos, dice, no, yo necesito pasar. Y yo creo que esto nos hace pensar en muchas cosas. Primero, quizás muchos de nosotros somos como esos judíos, que hay áreas que sabemos por las que necesitamos pasar, pero nos gusta quizás evitarlas. Y quizás tiene que ver con cosas que aún no se solucionaron, quizás con cosas del pasado, quizás con heridas y que las tenemos guardadas ahí. Y a veces tenemos la tendencia de hacer como los judíos de aquella época, no pasar por Samaria, sino siempre rodear Samaria. Y prefiero no entrar a ese asunto y muchas veces le damos vueltas e inventamos mecanismos de supervivencia, máscaras o cosas muy circunstanciales para tratar de pintar esa área de nuestra vida que en realidad necesita no solamente una fachada, una máscara, un maquillaje, sino que necesita una cirugía. Dios nos invita a que necesitamos pasar por Samaria. Y es interesante que Jesús les dice a sus discípulos, necesito pasar por Samaria. Y él dice a sus discípulos, ahora entonces yo quiero que ustedes vayan y compren comida, porque hay algo que yo necesito hacer. Vamos al verso 5 y en adelante. Juan 4:5 dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Yo quiero que grabes, porque más adelante vamos a hablar de esto, este verso 5, cuando dice, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Grábate esto. Después el verso 6 dice, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús cansado, wow, Jesús cansado. Jesús Dios. Jesús en la tierra plenamente Dios, pero también plenamente hombre, está cansado. Es por eso que yo siempre digo que Jesús se identifica con nosotros. Se identifica con nuestro dolor, con nuestro cansancio, porque en la tierra Él estuvo como hombre y Él experimentó y padeció muchas cosas que nosotros padecemos y por eso Él se identifica con nosotros. Dice que Él estaba cansado por la larga caminata. Se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Recuerda este detalle, era el mediodía. Vamos al verso 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Presta atención a lo siguiente. Para los que no saben, en aquella época el preconcepto de los judíos no solamente era con los samaritanos, sino también con las mujeres. En aquellos días había mucho machismo. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Un momento. Jesús Dios le está pidiendo a esa mujer, dame agua para beber. El verso 8 dice, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Recuerda lo que te dije. Verso 9, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. O sea, la mujer está diciendo, un momento, yo no entiendo, este hombre, por su apariencia, por su vestimenta, este es judío, ¿y qué hace hablando conmigo? Esto no es normal. Wow, eso es lo maravilloso, eso es algo que me encanta de Jesús, que rompe toda idea religiosa de nuestra época, todo preconcepto que nosotros podemos tener. Yo quiero decirte que Jesús es para todos, para absolutamente todos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer, número 1, samaritana. ¿Recuerdas de los preconceptos que había en aquella época? Ella dice, un momento, soy mujer y también soy samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Sabes? Más adelante, no vamos a leer por el tiempo, pero más adelante encontramos algunos detalles que nos muestra por qué, por ejemplo, Jesús estaba al mediodía y esta mujer también aparece al mediodía en ese pozo. Y es que Jesús más adelante le muestra, pero Jesús le muestra lleno de gracia, no condenándola, no acusándola, de que en realidad ella había estado con 5 hombres
y con el que estaba actualmente ni siquiera era su esposo. Y esta mujer va al mediodía a retirar agua del pozo porque esta mujer estaba viviendo seguramente de una forma ridiculizada en aquella época. Por causa del preconcepto que existía, entonces todos sabían que ella era una mujer acostumbrada a estar con los hombres de otras mujeres y era discriminada. Entonces ella decía, prefiero ir al mediodía donde el sol está en su máxima intensidad para ir y sacar agua del pozo, a estar yendo a un horario que quizás es más cómodo para mí, pero que cuando voy al pozo me están criticando y me están mirando mal. Pero es increíble que todas las personas miraban de esa forma a esa mujer, pero Jesús no ve a esa mujer con esos ojos. Ella había sido ridiculizada al punto de ir al mediodía por los demás, pero tan valiosa para Jesús que el mismo Jesús decidió salir de su camino y dijo, necesito pasar por Samaria. Es interesante que cuando Jesús dice, necesito pasar por Samaria, Él no estaba yendo por compras, Él no estaba yendo para atender a alguna persona muy importante de la época, sino que Jesús está yendo para encontrarse con esta mujer samaritana, condenada por muchos, ridiculizada por muchos. La gente no quería estar con ella, pero Jesús desvía su camino solamente para encontrarse con ella. ¿Sabes? Quizás tú crees que estás aquí por acaso, pero no es así. El Señor ha separado este tiempo y Él ha permitido que tú estés en esta transmisión, porque Él tiene algo maravilloso para tu vida. Si nosotros saltamos al verso 27, porque antes del verso 27 suceden muchas cosas, Jesús le habla de los hombres con los que estaba. Esta mujer se queda impresionada, ¿verdad?, con todo lo que sucede. Y Jesús le habla del agua de vida, que Él era el agua de vida, de que si alguien bebía de Él, nunca más iba a tener sed. O sea, que le estaba diciendo a esta mujer, tú has tratado de buscar satisfacción en esos hombres y en muchas circunstancias, pero no te has saciado, sigues con sed, pero bebe de mí, que ya no vas a volver a tener sed, porque yo soy la plenitud de la vida. Pero vamos a saltar al verso 27, dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Imagínate la cara de los discípulos en ese momento. Sorprendidos porque Jesús estaba hablando en primer lugar con una mujer y en segundo lugar con una mujer samaritana. Y es gracioso porque después dice, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Verso 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. ¿Sabes? Esta mujer no sabía lo que iba a suceder con ella ese día. Ella salió simplemente a sacar agua del pozo al mediodía, soportando ese calor intenso con tal de no recibir la crítica, el prejuicio de los demás hacia ella. Ella salió como un día más, como cualquier día, a sacar agua, pero no sabía que iba a encontrarse ese día con Jesús. Ella despertó ese día sin saber que ese día iba a cambiar la historia de su vida para siempre. Esa mujer ciertamente tímida cuando sale a sacar agua del pozo, cubriéndose para que los demás no la vean, porque todos la trataban. Quizás en el pueblo decían, allá va la prostituta, allá va la que se mete con nuestros hombres. Ella sale de esa forma, pero cuando vuelve a la aldea, ella vuelve gritando, ella vuelve alegre, diciendo, he conocido a alguien que ha cambiado mi vida. O sea, yo no pensé o yo desperté creyendo que iba a ser cualquier día. Quiero decirte que la Biblia está llena de episodios así. Episodios en los que la vida de alguien está yendo de una forma, pero Dios le da un cambio de escena. En el cine, en el teatro, en la literatura, existe un término que se llama giro de la trama. No sé si alguna vez ya escuchaste esto. El giro de la trama justamente es cuando
se está dando alguna película, estamos leyendo algo, estamos en el teatro y todo está yendo de alguna forma, pero el giro de la trama es que produce que todo cambie. Tú te sorprendes y dices, wow, ¿qué sucedió? Y la verdad que esas son las mejores películas, ¿verdad? Tú estás viendo la película, crees que va a suceder eso porque tú estás armando cosas en tu mente, pero de pronto, ¡fum!, el giro de la trama. Nuestro Dios es el Dios del giro de la trama. Esta mujer despertó ese día como cualquier día, creyendo que iba a seguir su rutina, creyendo que iba a llevar su vergüenza hasta la tumba. Pero ella no sabía que Jesús es el Dios del giro de la trama. Dime si este año no es así. Este año es un giro de la trama completo para nosotros. Todos habían planificado cosas para este año, pero de pronto sucede todo esto y cambio de planes. Y sabes, quiero decirte que si tú quieres seguir a Jesús, Jesús constantemente nos sorprende con estos cambios de planes para nosotros, pero Él tiene todo fríamente calculado. Cambio de planes para nosotros, giro de la trama para nosotros, pero siempre con el propósito de llevarnos a algo mejor. Siempre con el propósito de que su propósito se pueda expandir en la vida de otras personas. Y constantemente la palabra está llena de esas situaciones. Jesús sorprendía de esa forma a sus discípulos. Jesús constantemente rompía tabúes, como te decía. Él se rodeó de discípulos que tenían un estilo de vida, pero Jesús les dio un giro en la trama. Quiero decirte que Él está con ese giro en la trama listo para tu vida. Y siempre con el propósito de bendecirnos. ¿Sabes? Pensabas que algo sería de alguna forma, pero de pronto todo cambia. Te invitaron a esa reunión y no pensabas que todo cambiaría en esa reunión. Te invitaron a tomar un té, pero no sabías que en esa conversación todo cambiaría en tu vida. Te invitaron a una célula, a un grupo, a una reunión, te invitaron a esa transmisión, pero no sabías que hoy Dios iba a hacer algo increíble en tu corazón. Algo que Él ya había planificado. Esa mujer no sabía que iba a suceder eso. Y quiero decirte que con Jesús tenemos que acostumbrarnos a entender que muchas veces Él va a bendecir a gente equivocada según nuestro concepto. Gente que tú dices, pero Él no merece. Pero Él no es tan bueno como yo. Para mí Jesús solo bendice a los buenos, pero de pronto Dios bendice a esa persona. Tenemos que acostumbrarnos a esas formas de Dios. ¿Quién le puede dar consejo al Señor? Y es interesante, algo que a mí me gusta mucho, es que no se menciona el nombre de esta mujer. Porque yo creo que la palabra quería que nosotros coloquemos nuestro nombre en ese lugar. Ella salió simplemente a recoger agua, creyendo que iba a morir con esa vergüenza. Pero Jesús cambia su historia, cambia su vida, y a través de ella cambia la vida de otras personas. Y dime si Jesús no estaba acostumbrado de eso. Jesús muere. Todos creían que era el fin, todos estaban desanimados, volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Pero de pronto giro de la trama. Él resucita al tercer día. Amo a Jesús porque muchas veces Él pudo desistir de mí por causa de mis fallas. Y tú crees que no es el fin, Él ya se olvidó, Él ya debió haber perdido la paciencia, pero de pronto giro de la trama, en medio de esa oscuridad Dios te levanta y Dios comienza a producir cosas increíbles en tu vida. En medio de apariencia de muerte, Dios comienza a producir florecimiento en diferentes áreas de tu vida. Giro de la trama. Quiero decirte que algo Dios está preparando como sorpresa para tu vida. ¿Sabes? Y te dije que prestemos atención al verso 5. Volvamos al verso 5 de de Juan capítulo 4. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Un momento. Antes de que Jesús entre a toda esta historia, el autor Juan coloca este detalle de que estaban cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. En la Biblia nada está por acaso, sino que todo detalle en la Biblia quiere decirnos algo. ¿Por qué Juan coloca este detalle de que estaban cerca de la tierra que Jacob le dio a su hijo José? Porque nos está mostrando que esta historia de la mujer samaritana, con este giro de la trama, está conectada con algo que sucedió también allá atrás. Jacob, un momento, ¿quién es Jacob? Jacob es la descendencia de un hombre llamado Abraham. Un hombre lleno de giros de la trama. Él fue llamado de otra nación, de Ur de los Caldeos, alguien que una nación que no creía en el Dios de Israel. Pero Dios lo llama. Dios lo llama y le da propósito.
Y este hombre está casado con una mujer estéril. Ellos no podían tener hijos, pero hay un giro en la trama. Y Dios le da un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. En realidad a Esaú y a Jacob, que son nietos de Abraham. El primero Esaú, ¿por qué? Porque aunque ellos eran mellizos, primero nace Esaú y él era el primogénito. Y para los que no saben, los primogénitos tenían grandes bendiciones en aquella época. La bendición más grande en realidad a comparación de los otros hermanos. Pero sucede algo en el que no vamos a entrar en detalles ahora por el tiempo. Pero al final Jacob, el peor hijo, porque es más, Jacob significa usurpador, el vivo, el ladrón, termina siendo el primogénito. Porque se da un tema de una confusión y Jacob se hace el vivo, pero aún así Dios lo bendice. Y él recibe la bendición de primogénito. Giro de la trama. Un momento, pero tenía que ser Esaú, pero no. ¡Wow! Dios es tan lleno de giros de la trama, de cambio de planes, cambio de planes para nosotros, que nos quedamos sorprendidos y decimos, pero tal merecía y no él. Tenía que ser Esaú, pero termina siendo bendecido Jacob. Y esta historia de giros de la trama continúa. Y este Jacob tiene varios hijos, pero la Biblia dice que él tenía un hijo preferido que se llamaba José. Y él era tan preferido que él era envidiado por sus demás hermanos, al punto que él comenzó a tener sueños que Dios le dio. Y él contó a sus hermanos se llenaron de envidia. Y la palabra dice que sus hermanos van y lo venden como esclavo y fingen que él había muerto, había sido comido por unas fieras. Y su papá cree que realmente él había muerto, que su hijo preferido José había muerto. ¿Sabes por cuántos años Jacob creyó que su hijo estaba muerto? Por 22 años. Por 22 años él creyó esa mentira de sus otros hijos, de los hermanos de José, de que él había muerto. ¿Sabes? Quiero decirte que Dios toma las cosas que parecen muertas para florecer nuevamente en nuestras vidas. La palabra dice que de un valle de huesos secos, Él levanta un ejército. ¿Sabes? Y sabemos que José termina en Egipto, y en Egipto él pasa por muchas circunstancias, pero se convierte en una de las personas más importantes de Egipto. Y dice que sus hermanos son enviados por su padre para Egipto ya 22 años después, para pedir ayuda porque estaban pasando por un tiempo de hambruna. Y al final no reconocen a José, porque José era la persona más importante en ese lugar. El vendido se había convertido en aquel que les daría de comer. El que había sido vendido como esclavo se convirtió en el proveedor para todos ellos. Un momento, giro de la trama. Me encanta la iglesia porque la iglesia está llena de historias así. De pronto el peor de los hijos es el que tuvo más resultados. De pronto la persona menos esperada fue la persona más prosperada. De pronto la persona con peor carácter, la persona más descalificada es la persona que de pronto sobresalió. Y es que la palabra dice, los últimos serán los primeros. Giro de la trama en la vida de José. Pero Jacob se queda sorprendido al saber que José, su hijo, estaba vivo después de 22 años. Y cuando Jacob está a punto de morir, sucede algo que realmente estremece mi corazón. Esto se encuentra en Génesis capítulo 48, verso 11. Presta mucha atención. Entonces Jacob le dijo a José, para este momento ya se habían reencontrado, después de más de 22 años, se entera que aquel que creía que estaba muerto estaba vivo, y no solamente estaba vivo, sino que estaba en otra posición. Creías que era el fin. Creías que esta pandemia te iba a llevar abajo. Pero de pronto, giro de la trama. Dios se las tiene. Dios nos ama. Dios te ama. Él ha comenzado una obra en tu vida y Él la va a terminar. No es el fin. ¿Sabes? Quiero decirte que con Dios siempre hay esperanza. Y aquí hay algo que toca mucho mi corazón. En el verso 11 de Génesis 48 dice, entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro,
Pero ahora Dios me ha permitido no solamente verte a ti, sino también ver a tus hijos. Nunca pensé que volvería a verte. Y no solamente Dios me sorprendió con volver a verte después de más de 22 años, sino que hoy puedo volver a ver a tus hijos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu José? ¿Cuál es tu José? ¿Cuál es esa área que creías que nunca más la ibas a ver? ¿Cuál es esa área de la que quizás tú has desistido? ¿Cuál es esa área en la que tú quizás ya la has enterrado hace mucho tiempo? Pero de pronto, Dios se las tiene y giro de la trama. Y Dios te sorprende de una forma increíble. ¿Sabes? Dios ha hecho eso muchas veces conmigo. Yo sé que con muchos que están viendo esta transmisión han experimentado esa gracia de Dios. Quiero decirte que vas a volver a ver a José. Que no importa que haya pasado mucho tiempo. Que no importa que hayas pasado por todo ese dolor. Que Dios sabe. Pero vas a volver a ver a José. Pero vas a volver a tener ese corazón apasionado por Dios. Pero vas a volver a ver a tus hijos cerca. Vas a volver a ver esas promesas que se han enterrado por muchas circunstancias en tu vida. Vas a volver a ver esos detalles que te has olvidado, que los has enterrado, que los has dejado ahí atrás. Porque Jesús, de pronto, se le ocurre pasar por Samaria y sorprenderte y hacer un giro de la trama. Porque de pronto, después de más de 22 años, Jacob se entera que José estaba vivo. Me estremece escuchar esto. Nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Me estremece porque yo soy testimonio de eso. Podría contar muchas cosas, pero Dios conoce nuestros corazones. Junto con mi esposa, nosotros anhelamos tener un hijo por 7 años. Y intentábamos de todo y no podíamos tener hijos. Pasaron 7 años y créeme que en más de una situación nosotros quisimos desistir de esto. Quisimos olvidarnos, quisimos, como dije al inicio, no pasar por Samaria, sino rodear Samaria. Y a veces nos dolía esta conversación de tener hijos, cuando veíamos a los demás teniendo hijos. Pero de pronto Dios nos sorprende. Y Dios hace un giro de la trama, en el que no solamente nos da 2 hijos. Hoy yo y mi esposa tenemos 2 hijos, sino que Dios nos da 2 hijos increíbles. Una preciosa hija, hermosa, con unas características increíbles. Yo sé que todos ven de esa forma a sus hijos, pero para mí, mi hija es increíble. Y con un bebé que hace poco ha llegado. Nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Nunca pensé que iba a suceder esto. Pero Dios da este giro de la trama. Vas a volver a ver a José. Pero lo que viene más adelante es aún mucho más increíble. Vamos al verso 12. Seguimos en Génesis capítulo 48. Vamos al verso 12. Dice, José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Recuerda, mira esta imagen. Jacob no solamente está con su amado José, sino que también están sus nietos. Y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Verso 13. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Presta atención. Esto de mano derecha y mano izquierda no son detalles que debemos de dejar pasar por alto, sino que hay algo muy importante. En aquella época, la bendición era para el primogénito, como te dije anteriormente. Y el primogénito era bendecido con la mano derecha y el otro hijo con la mano izquierda. Entonces aquí quien tenía que ser bendecido con la mano derecha era el nieto mayor, o sea, Manasés. Pero sucede
algo increíble. Vamos a leer nuevamente el verso 13. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con la mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Verso 14. Pero Jacob, wow. O sea, todo estaba yendo como pensaba José. Pero Jacob cruzó los brazos. Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza. Pero aquí no quiero decir Jacob, pero Dios cruzó sus brazos. Pero Dios cruzó sus brazos para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Un momento, está todo listo, la ceremonia. José con sus hijos, con Manasés y Efraín, los coloca de una forma correcta para recibir la bendición, porque el padre, el abuelo, ya está casi muriendo. Esta ceremonia solemne, muy emocionante, muy emotiva por todo el contexto que ya vimos. Pero de pronto Jacob cruza los brazos y decide colocar, Dios cruza los brazos y decide colocar su mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Giro de la trama. ¿Sabes? Yo no soy la persona idónea para estar aquí. No soy el mejor, hay gente mucho más talentosa que yo. Hay mejores predicadores que yo. En mi familia hay gente mucho más talentosa, con talentos mucho más grandes. Pero un día, Dios decidió cruzar sus brazos. Y sin que yo merezca, Él me colocó para seguirlo, para estar hoy delante de ti. Y sabes, si ves que me estoy quebrando es porque es algo que no merezco. No es porque yo sea mejor, y quiero decirte que Dios ha colocado sus ojos sobre ti. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés en la mano derecha. Verso 14. Pero Jacob cruzó los brazos. Verso 15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Verso 16. El ángel que me ha salvado de todo mal bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Verso 17. Pero José se molestó. Wow, claro, él tenía toda la ceremonia lista. Él sabía quién era el mayor, quién era el menor. Pero Jacob cruza los brazos. David, el rey David, ni siquiera fue mencionado por su padre cuando el profeta va y busca al nuevo rey. El profeta va y le dice al papá de David: ¿cuáles son tus hijos? Porque de en medio de tus hijos Dios va a levantar al nuevo rey. Y él trae a todos sus hijos. Y el profeta le dice: pero no es ninguno de ellos. ¿Tienes otro? Y el papá dice: sí hay uno que está ya cuidando las ovejas. El David. Le dice: tráelo para ver si lo trae. Y de pronto el profeta dice: es él. Giro de la trama. Sus hermanos: ¿en serio? ¿El David? Un momento, yo tengo más porte de rey. Yo tengo más características de líder. Sí, pero yo quiero a David. Tú y yo somos David. Giro de la trama. Cambio de planes. Volvemos al verso 17. José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Y por eso te digo, acostúmbrate, porque Dios trabaja de esa forma. Entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Suceden varias cosas. Saltemos al verso 19. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. O sea, un momento, Jacob sabía lo que estaba sucediendo. Dios sabía lo que estaba sucediendo.
Y le dice, Manasés también llegará a ser un gran pueblo. Un momento, no estoy desechando a Manasés. Él también será un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande. Y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. ¿Sabes? ¿Qué más puedo decir? Está tan claro. Esa mujer no sabía que ese día iba a cambiar su vida para siempre. Y Juan, el autor de este evangelio, nos dice que estaba cerca de la tierra que Jacob le dio a José, el hijo que por 22 años creía que estaba muerto. Yo ya había perdido la esperanza de ser padre y Dios hizo un giro en la trama. Vas a volver a ver a José. Tus circunstancias pueden estar diciendo muchas cosas, pero Dios ya planificó un cambio de planes. Dios ha construido algo para tu vida, mucho más grande de lo que estás sintiendo ahora. Yo sé que estás sintiendo muchas cosas. Yo sé que estás pasando por muchas cosas. Sé que están pasando muchas cosas por tu cabeza. Sientes muchas cosas, pero lo que Dios ha preparado es mucho más grande que aquello que tú sientes. No pienses que Dios está esperando que termine la cuarentena. Bien sabe, Él quiere hacer un giro de la trama en medio de esta cuarentena, porque Él es especialista en sorprendernos. Hoy Dios, yo creo que está haciendo milagros que quizás tú no estás viendo. Está rompiendo quizás cadenas. Quizás va a ser mañana. No sé cuándo, pero vas a volver a ver a José. Vas a volver a ver a José. Dios te ama mucho. Dios te ama más de lo que tú imaginas. Si tú estás viendo por primera vez alguna reunión como esta, quiero decirte que el Dios que te han pintado quizás por mucho tiempo no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios que te ama y que quiere cambiar tu historia. Quiere ser el Rey de tu vida, el Señor de tu vida, y vas a ser sorprendido por Él. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esto? Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios que cruza los brazos, el Dios del giro de la trama, del cambio de planes para nosotros, el Dios que nos sorprende, el Dios que en medio de la muerte levanta un jardín maravilloso, el Dios que en medio de la oscuridad brilla, el Dios que donde abunda el pecado hace sobreabundar la gracia. Gracias por esto. Oro por cada persona que está viendo esta transmisión para que sus fuerzas sean renovadas, para que esperanza brille en sus corazones de una forma increíble. Oro por las personas que están siendo parte de este tiempo por primera vez, para que tú toques sus corazones y que hoy puedan reconocerte como su Salvador. Sabes, antes de terminar este tiempo, no quiero irme sin que tú puedas tomar la decisión más importante de tu vida, de reconocer a Jesús como tu Salvador. Que como esta mujer samaritana te dejes sorprender por Él. Él sabe todo de tu vida. Lo mejor, lo peor, pero aún así Él te ama. Aún así Él te ama. Si tú quieres hacer esta oración, yo quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, gracias por tu amor. Yo creo que te entregaste por mí en la cruz. Llevaste todas mis fallas, mis culpas, mis pecados y me has regalado la salvación. Gracias porque has cruzado los brazos, porque estás haciendo un giro de la trama en mi vida. Gracias por tu amor. Vive en mí, habita en mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero agradecerte por este tiempo. Ha sido un tiempo muy bueno. Quiero animarte a que puedas compartir esto con otras personas. Y quiero declarar una semana muy bendecida. Entra en contacto con nosotros. Y quiero hacerte recordar que este martes comenzamos con nuestro curso de madurez espiritual si quieres seguir conociendo de Dios. Un gran abrazo. Tenga una semana muy bendecida.